8:05 de la mañana, estamos comunicados con Victoria Montenegro, ella es diputada porteña de Unión por la Patria. Hizo una presentación contra Luis Petri porque se conoció que desafectaron personas y se desafectó el archivo que hacía el seguimiento por causas de derechos humanos, pero bueno, hizo la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero nada mejor que ella para explicarlo. ¿Qué tal, Victoria Montenegro? Fernando Amato, Manu Poli y Lorena Álvarez te saludan. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día. ¿Cómo es la presentación que hiciste? ¿Cómo es la historia? Sí, bueno, aparte, ¿cómo es el tema de los archivos, no? Sí, bueno, lamentablemente, ¿no? En los despidos que se están llevando adelante por parte del Ejecutivo Nacional, en el Ministerio de Defensa despidieron a 10 de 13 trabajadores de un área de relevamiento, es un equipo de relevamiento de los archivos del Ministerio de Defensa, que además cumple un rol fundamental justamente en poder trabajar sobre esos expedientes de los represores y poder aportarle a la justicia pruebas de que efectivamente tuvieron participación en determinados centros clandestinos, ¿no? O sea, eran auxiliares de la justicia. Totalmente, trabajan como auxiliares de la justicia, trabajan a pedido de la justicia. Claro. Petri viene, bueno, obviamente Milei, Victoria Villarruel, y desde que asumió Petri, bueno, con esta intención de un acercamiento a aquellos militares que fueron víctimas, que fueron parte de la dictadura, justamente victimizándolos, ¿no? Él plantea que este equipo, de hecho hace unos días, después de la primera denuncia que hicimos frente a la Relatoría de Naciones Unidas, él responde que en realidad era un equipo parajudicial que hacía macartismo contra los militares, ¿no? Lo cual es gravísimo. Sí, dijo que había como una persecución contra los militares, insólito. Sí, no, pero no solamente lo que dice que es gravísimo, sino lo que hace también, ¿no? Previo al 24 de marzo, un equipo de héroes, el mismo que desafecta, que decide estos despidos, visita a los genocidas en la cárcel de Campo de Mayo. Los visita, los represores acercan al Ministerio información que ellos entienden sería útil como para poder fundamentar un indulto. No es posible un indulto para represores que cometieron delitos de lesa humanidad, pero lo que están haciendo genera un impacto muy fuerte en la justicia, en el proceso de justicia, porque estos archivos de las Fuerzas Armadas se abren por definición de la expresidenta Cristina Kirchner. Sí. Pero estos equipos tienen muchos años de formación, son equipos técnicos. Claro. Si vos y yo leemos un archivo, no vamos a entender nada. Claro. Porque además los militares se encargaron justamente de borrar todas las huellas que los dejaban implicados en ese tiempo. Entonces vos tenés un equipo de 13 trabajadores que aprendieron en estos años a interpretar la comunicación de cada una de las fuerzas, porque a su vez la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea informan para adentro con determinado lenguaje que significaría determinado lugar. Nadie dice estuvo abocado a capuchita en la ex-ESMA. ¿Se entiende? Vos tenés que... hay un represor, que de hecho es el tío de Victoria Donda, que es quien la entrega a Vicky cuando nace en la ESMA. La verdad que si vos ves el archivo de Donda, Donda en el nacimiento de Victoria estaba en otra provincia, supuestamente. Bueno, este equipo cruzó un montón de otros expedientes y logra identificar que Donda había firmado como jefe superior permisos o informes de subalternos en la ESMA en el año en el que nace Victoria. Y ahí se puede aportar a la justicia que efectivamente Donda no estaba donde decía su expediente, porque está la prueba de su firma durante ese tiempo con determinados subalternos. Ese trabajo lleva un tiempo, un profesionalismo, una dedicación. 17.000 archivos leyeron. Aportaron a 170 causas, la mitad de las causas de lesa humanidad que se condenaron en Argentina. Entonces, no es todos los despidos son repudiables, por supuesto, pero esto está direccionado a generar impunidad en la justicia. Yo sin esa prueba no tengo el aporte que necesito para condenar a ese represor. Claro. ¿Y cuál es el sentido de la denuncia que vos presentaste? ¿Qué crees que puede llegar a pasar? ¿Cuál podría ser la repercusión de la denuncia?
No, es muy importante que nosotros primero no naturalicemos esto que está sucediendo, sí, tengamos claridad y obliguemos al Ejecutivo a que entienda cuál es su función, ¿no? Sí. El Estado argentino tiene responsabilidades y también asumió responsabilidades internacionales en cuanto al avance de los juicios por delitos de lesa humanidad. No se pueden frenar esos juicios, no se puede, por ejemplo, condicionar o en este caso desaparecer áreas que son estratégicas para el proceso judicial. Nosotros tenemos que poder visibilizar lo que está sucediendo, lamentablemente, ¿no? Si uno, salvando las diferencias de lo que pasó en la historia, digamos, la impunidad de la dictadura la rompen los organismos de derechos humanos, las madres y las abuelas, gracias a la solidaridad internacional, porque lamentablemente en la Argentina era muy difícil. Si uno hoy ve el monopolio hace tiempo, ¿no? La verdad que el nivel de blindaje frente a cuestiones que son aberrantes, obscenas, que ponen en riesgo la soberanía nacional, es más que preocupante. Entonces nosotros tenemos que apelar a todas las herramientas que tenemos, visibilizar frente a quienes tienen responsabilidades internacionales, el Relator de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, poder denunciar qué es lo que está pasando en la Argentina y pedir la ayuda para que estos juicios de lesa humanidad sigan llevándose adelante con las herramientas fundamentales que tenemos desde el Estado, que en este caso son los equipos de relevamiento de los archivos. Además, digamos, se viene dando una cadena de despidos en la Secretaría de Derechos Humanos. Hace unos días despidieron al último trabajador, sí, y entendemos que la decisión es bajar, de hecho, la comunicación, la página web que comparte todos los juicios por delitos de lesa humanidad. Entonces, cuando uno va atando cabos, visitan a los genocidas, prometen la reconciliación nacional, vacían las áreas de investigación, bajan aquella información que permite visibilizar el avance de los juicios. Bueno, el objetivo claramente es borrar la historia para empezar a escribir esta etapa payasesca que plantea Petri y perversa, obviamente, que ejecutan Milei y Victoria Villarruel. Estamos comunicados con la diputada porteña Unión por la Patria, Victoria Montenegro. Te quería consultar, estamos viendo cuestiones como esta, como lo que pasa con los archivos del Ministerio de Defensa. ¿Cuál crees vos que es el objetivo final del gobierno con el tema de derechos humanos? Hay muchas especulaciones sobre indultos, sobre liberar presos, de delitos de lesa humanidad. ¿Pensás que el gobierno tiene una estrategia en el tema de derechos humanos o no derechos humanos en realidad? Yo creo que el gobierno tiene un objetivo claro, que es repetir el mismo modelo económico de la dictadura. Eso es evidente. Para repetir ese modelo económico de saqueo, de hambre, indefectiblemente tienen que cercenar derechos, borrar aquella historia. De hecho, Cecilia Pando les planteó cuando quisieron llevar a las Fuerzas Armadas a Rosario. Bueno, antes de llevarlos van a tener que indultar a los que hicieron por última vez seguridad nacional. Y fíjate que de hecho no se avanzó en el ejército con las Fuerzas Armadas en la seguridad nacional, primero porque no están formadas para eso. Las Fuerzas Armadas no están formadas, para eso tenemos la Fuerza Federal, la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, la PCA y las policías provinciales. Las Fuerzas Armadas no es su función, básicamente porque cuando están en el territorio están preparados para la guerra y hacen estragos. Y los últimos que intervinieron están siendo hoy condenados. Entonces, por eso necesitan repetir el modelo económico, implantar el miedo. Nosotros mañana a las 9 de la mañana convocamos, si nos ayudan a difundir, a ver si aparece, sí, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Lo convocamos mañana para que venga a la legislatura a explicar lo que está pasando con la represión en la Ciudad de Buenos Aires, desde que asumió este gobierno, tanto el de Macri como el de Milei. En la Ciudad de Buenos Aires desfilan todas las fuerzas federales, la policía de la ciudad, y cada acto de manifestación de las organizaciones sociales, de los trabajadores despedidos, de los artistas, en el Inca, digo, cada acto de manifestación, que es un derecho adquirido, que tenemos por la democracia, que tiene 40 años, se responde con una represión salvaje. Entonces, claramente hay una decisión de, a fuerza de palo y de violencia, naturalizar que no tenemos derecho a protestar ni a rebelarnos frente a esta nueva
nueva no, más vieja que la historia, pero bueno, es una nueva versión del neoliberalismo salvaje. Y la verdad es que nuestro pueblo tiene memoria, porque por más de que vos desarmes el área, por más nosotros hemos resistido históricamente y esto que hoy somos es la consecuencia de muchísimos años de resistencia, histórica del movimiento peronista, histórica de los organismos de derechos humanos, histórica modelos neoliberales, y la vamos a tener ahora también. Por eso es que a veces son tan burdos, por eso es que a veces son tan salvajes, porque no terminan de entender, nunca van a entender nuestra resistencia. Victoria, y creo que es un momento bien complejo. Sí, discúlpame. No, todo bien, acá Manuel te saluda, ¿cómo estás? Hola, Manu. Quería preguntarte exactamente por este lado, ¿no? Porque parece que hay una ciudad abandonada, por lo menos con una gestión bastante caída, y en el medio, por un lado, hay represión y por el otro lado, todas las semanas tenemos fuga de presos en la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Qué es lo que está pasando en eso? Y cómo se da, por un lado, algo que venimos charlando acá en el programa, el punitivismo, la represión y la intención de encarcelar hasta militantes y y organizaciones, digamos, integrantes de organizaciones, pero que se le escapan los presos todos los días, todas las semanas. Sí, mira, lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires hace muchísimos años que no se ve, pero muchísimos. Sinceramente, uno tenía 1 millón de diferencias con Larreta, pero trabajaba. Eso es algo que no se puede discutir. Trabajaba. El primo de Macri, primero que no es porteño, no conoce la ciudad y no trabaja. Desde que asumió, no trabaja. Mucho viaje. Mucho viaje y mucha... además de mucho viaje, no tiene pertenencia con la ciudad, es evidente, no hay una pertenencia, no le es propia. Lo que sí le es propio son los negocios familiares. Entonces el objetivo vuelve a estar como en la gestión de Macri, solo concentrado en los negocios familiares. Ni siquiera intención política, ¿no? Porque convengamos que primero fue diputado provincial por San Fernando, después intendente de Vicente López y ahora intendente de la capital. Donde el lugar que tenga que ocupar, este es el último lugar que no tengo que ocupar para defender un proyecto político, es el lugar que tengan que ocupar para defender los negocios familiares. Lo que está pasando en las ciudades, realmente yo nunca lo vi. En materia de seguridad, bien decís, la situación de las alcaldías y las comisarías que viene desde la pandemia, algo para aclarar, esto lamentablemente viene desde la época de la pandemia. Cuando explota la pandemia, los porteños éramos los que estábamos más infectados, donde más se propagaba, entonces en las cárceles federales no aceptaban a nuestros internos, a nuestros presos. Y ahí empiezan a hacinarse las alcaldías y las comisarías. Las comisarías, para el que nos escucha y no sabe, la Ciudad de Buenos Aires en realidad tiene una ley de seguridad que es de vanguardia. Nosotros terminamos con los calabozos de las comisarías de la ciudad y creamos alcaldías. Y en las alcaldías las personas, los internos, pasaban, es un personal que se forma de otra manera para tener ese contacto con la persona detenida, y se hacían todo rápidamente, se comunicaba a la fiscalía, se venía el médico legista y se evaluaba. Si el fiscal entendía que había que derivarlo, iba a quedar detenido, se le derivaba a una cárcel, y si no, se le daba soltura. Entonces, el tiempo de las alcaldías máximo era 24 horas. Vos tenés un espacio nuevo, pero que está preparado para que una persona esté de máxima 24 horas. Hoy hay muchísimas más personas y están hace meses. Esto pide un proyecto, hace 3 años. ¿Hay un proyecto para hacer una cárcel en Marcos Paz? En realidad, volviendo a los negocios, en realidad la ciudad de Buenos Aires no tiene cárcel propia. Claro. Entonces, mayormente se derivaban los internos a la cárcel de Devoto. Ahí está el gran negocio del PRO hace mucho tiempo, la riqueza de las tierras de Devoto, ¿no? Sí. Ahí Macri y Larreta firman un convenio entre amigos en aquel tiempo, te digo, en el cual cuando se hacía un porcentaje de la cárcel de Buenos Aires sería en Marcos Paz, el Estado Nacional entregaba el terreno o el dinero. Resulta que el terreno que entregaba el Estado Nacional salía muy barato a lo que son las tierras de Devoto, ¿no? Están comprando muy baratas las tierras, como siempre. Cuando cambia la gestión, asume Alberto, Juan Martín se planta y dice, de ninguna manera nosotros les vamos a dar las tierras, les vamos a dar el dinero. Y ahí la ciudad dice, no queremos el dinero, queremos las tierras, se paraliza la cárcel
La cárcel está creo que al 70%, pero frenada porque no importa la cárcel, no importa la situación de los internos, importan las tierras de Devoto. Entonces ahí tenemos frenada. Además nosotros tenemos el traspaso de la justicia. Entonces en el medio tenemos personas detenidas por contravenciones de la ciudad, personas detenidas porque cometen delitos penales, causas federales en la ciudad de Buenos Aires. Entonces es bastante más complejo. Ahora yo sí te voy a responder, perdón, me fui por las ramas, pero para que uno tenga un panorama. No, es que nos interesa, nosotros estuvimos hablando de ese tema. Es todo un tema. Y queríamos profundizarlo, así que te agradezco. Es todo un tema, pero sí te voy a responder lo concreto que tiene que ver con las fugas. Justamente, esto viene desde hace tiempo. Y las personas que hoy están en las alcaldías comunitarias no es que vienen desde aquel 2021, 2022. Lo que está pasando es que no hay control político sobre las fuerzas. No hay control político sobre las fuerzas. Y eso es tremendamente peligroso. Eso es muy peligroso para la ciudadanía. Cuando vos tenés a las fuerzas federales que desembarcan en la ciudad en contra de la ley de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, las fuerzas federales no pueden desembarcar en la ciudad, salvo que pase por la legislatura, con qué protocolo, qué es lo que van a hacer. Yo tengo despliegue de 4 fuerzas en la calle alrededor de 4 cuadras y no sé quién los detiene, a dónde van. ¿Se entiende el nivel de locura? Sí. Tenés al secretario de Seguridad que te dice, no se hablen con ella. ¿Vos sabías que el ministro de Seguridad de Ciudad no se habla con la ministra de la Nación? Entonces yo tengo en la calle a mi gente, veo que los van a reprimir y tengo que rogarle a Dios que el comisario, que alguno nuestro entre comillas, ¿no? Pero de la ciudad tenga un criterio mínimo para entender, por ejemplo, que a un diputado nacional o a un legislador que es un representante del pueblo y que tiene fueros, no puede gasearle la cara y quemársela. No debería poder hacérselo a nadie. Claro. Pero si vos, frente a un representante del pueblo que tiene fueros, que va en representación de su función, pasás por encima y le gaseás la cara y decís, acá sos uno más, bueno, algo se rompió. Claro. Algo está roto y nadie porque eso solo lo puede reparar quien los conduce. Nadie hace nada por repararlo o por ejercer su cargo. Bueno, mañana lo convocamos a este muchacho a ver si viene a explicar por qué en la ciudad de Buenos Aires vemos como ya postales de cada día que a las personas las arrastran de los pelos y las pasean por toda la ciudad y las cargan como ganado y nadie sabe qué pasa y por qué tanta represión. ¿Y cuál es la expectativa? ¿Que se presente o no? Mira, yo les agradecería si ustedes nos ayudan y le preguntan a algún diputado radical. A ver qué van a hacer los radicales, porque Unión por la Patria y la izquierda vamos a estar defendiendo... ¿Cuántos legisladoras faltan para hacer? Somos 21 entre Unión por la Patria y la izquierda y tenemos que ser 30 para tener quórum para la sesión, 31. 30. Necesitamos que vengan los radicales. Qué problema, ¿no? Misión Yo imposible. no te digo la verdad que a mí lo que me cuesta entender es que en este tiempo histórico no reaccionen. Sí. Eso es lo que me cuesta entender, que en este tiempo histórico no reaccionen. Y aparte, sí. Victoria, siendo Martín Lustó una de las caras, aparte del presidente de la Unión Cívica Radical Nacional, una de las caras más aceptadas, por así decirlo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en términos electorales. Sí, claro. Pero yo no entiendo, me cuesta entenderlo básicamente, porque además, de hecho me cuesta entender que a veces no nos acompañen en cuestiones, por ejemplo esto, ¿no? La defensa de los expedientes que aportan a la justicia, digamos, nosotros tenemos justicia, el primer gran juicio de la Junta fue de Alfonsín. ¿Y el larretismo, Victoria? El larretismo en la ciudad tiene 2 legisladores. El larretismo no está acompañando. Por ahora no nos están acompañando. Igual nosotros seguimos insistiendo y seguimos esperándolos. Digo, no se trata solo de Unión por la Patria o de la izquierda, que claramente es a los que más nos reprimen porque somos los que más estamos ahí. Pero igualmente es esto, es la seguridad en la ciudad de Buenos Aires, porque vos hablas de las personas que se fugan. Yo vivo en Lugano, no sé si pudieron ver, el sábado a la noche fue una balacera, estábamos sitiados, vivo muy cerquita de la 48, y hubo un intento de fuga y se escuchaban las balas por todos lados. Digamos, además de eso, son los robos. Sí.
Hay una persona que asesinó, el peluquero que asesinó en Recoleta, se fue, no aparece. Hubo un tiroteo en la autopista. Se tirotearon con la policía en plena autopista, se fueron, no aparecen, se enfrentan con la policía, robo violento, no aparecen, mirás a un muchacho en una moto, lo agarran entre tres, cruzan el túnel, no aparecen. Bueno, hay que hacer algo, y para eso hay que exigirle a los funcionarios de esta ciudad que es inmensamente rica, que tiene más de 26.000 agentes, que tiene todos los recursos tecnológicos que necesita, básicamente que trabajen. Victoria Montenegro, ella es diputada porteña de Unión por la Patria. Vamos a estar atentos a lo que pase mañana en la legislatura porteña. Muchas gracias por este contacto con Pasos Perdidos. A ustedes, un abrazo.